hablado de la importancia de estos parámetros, por tanto, y pues ahora queda simplemente que estar conscientes de aquello y conocer las características de los diferentes ensayos para que en un futuro pues nosotros podamos encontrar o tal vez de manera objetiva el ensayo adecuado para cada caso en particular. Ya entonces, en la clase de hoy, pues vamos a empezar a revisar seguramente estos ensayos que están mencionándose acá. Creo que, hoy día tenemos planificado pues revisar este grupo de parámetros efectivos y el día de mañana vamos a revisar el segundo grupo de los parámetros totales. Ya entonces, en ese sentido, pues vamos a continuar con la presentación y para aquello pues vamos a ver el ensayo de corte directo inicialmente o el grupo en conjunto de los ensayos dirigidos o denominados más bien efectivos. Entonces vamos a hacer mención a aquello. Para esto pues nos vamos a apoyar en una presentación bueno, ya hace un par de tiempo ha sido elaborado en el laboratorio de geotecnia de nuestra universidad, pues por eso es que lleva los símbolos acá. Entonces es una herramienta de trabajo que lo manejamos ya desde hace mucho, ya tanto en laboratorio como también en la parte académica. Bien, entonces, hecha esa aclaración, pues vamos a indicar lo siguiente, pues cuando hablamos de resistencia al corte, pues nos vamos a referir siempre a los parámetros de corte, en este caso en una condición efectiva, y hablando de esta condición efectiva, pues estamos hablando del ángulo de la cohesión y el ángulo de fricción interno, ¿verdad? Obviamente a esta condición de efectivas también se la conoce como una condición o un estado drenado. Eso significa que el material, o más bien dicho el agua, pues fluye o con facilidad a través del suelo. Esa es la condición. Como son ensayos de laboratorio que se realizan, pues estos ensayos ya hemos visto que están enmarcados generalmente bajo la normativa americana, que es la STM. En este caso acá tenemos el código para cada uno de estos ensayos. Este es el primer grupo de los denominados parámetros efectivos que hemos visto, y en el primer punto aparece el ensayo de corte directo con un código de ACTM de 3080. Ya el ensayo de triaxial o de compresión triaxial CD, pues igual está bajo la normativa ACTM 7181, y el triaxial CU, pues se encuentra bajo el código de 4766, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos sus respectivas referencias, pues si alguien quiere revisar más a detalle, puede ir a este código, investigar más en internet y seguro va a encontrar toda la información detallada de esto. Sin embargo, el objeto de esta presentación es pues realizar la descripción de estos ensayos de manera práctica. ¿Ya? Entonces vamos a apuntar a aquello. Bien, ¿cuál va a ser el contenido que vamos a desarrollar el día de hoy? Pues básicamente vamos a empezar por una pequeña introducción, algunas definiciones necesarias, y luego nos vamos a abocar a los ensayos de corte directo y posteriormente al ensayo triaxial. En ambos casos, el ensayo CD y CO. Ya, en ambos casos. Vamos a tratar de tocar estos tres ensayos el día de hoy. Bien, sin mucho preámbulo, pues vámonos a ver la primera parte que corresponde a la introducción. Sin embargo, debo indicar que esta introducción está un poco más dirigida a un poquito a concentrar todos los conceptos que hemos estado revisando durante el desarrollo de este capítulo, ¿ya? Entonces van a ver que el enfoque ya está de esa manera, o sea, suponiendo que conocemos ya los conceptos, pero exponiéndolos de una manera un poco diferente. ¿Qué es lo que nos dice acá? En los suelos, las solicitaciones por cortante son las que controlan su resistencia debido a su naturaleza. Es algo que hemos indicado al iniciar el capítulo.
¿ya? Su comportamiento frente a estas solicitaciones depende principalmente de dos condiciones, que en la primera hace referencia a la condición de drenaje, si es una condición drenada, una condición no drenada. Y por otro lado, a la condición de esfuerzos previos. Recuerden el concepto de esfuerzos previos, pues a partir de este concepto hemos realizado una definición de los suelos como suelos tipo 1 y suelos tipo 2, ¿verdad? Entonces estamos viendo o haciendo un repaso de todo esto. El modelo que se ha aplicado o hemos visto, hemos desarrollado nosotros, y dice que es el más sencillo de explicar, es que corresponde a Moore-Coulomb. Por tanto, estos ensayos que vamos a revisar también, vamos a basarlos bajo la teoría de Moore-Coulomb. ¿Ya? Entonces, nos vamos a concentrar en aquello, por tanto, vamos a aplicar toda esa teoría que hemos revisado en este capítulo, pero ya en ensayos de laboratorio. Algunas definiciones específicas, como por ejemplo, ¿qué es el modelo de Moore-Coulomb? Pues es el modelo de Moore-Coulomb o el criterio de falla de Moore-Coulomb que hemos descrito, pues dice, había sido nada más y nada menos que un modelo elastoplástico, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que todos los suelos son materiales elastoplásticos, por tanto, el modelo de Moore-Coulomb pues cumple con esas condiciones, ¿ya? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, una gráfica, una relación entre esfuerzo y deformación, donde nos muestra el comportamiento plástico perfecto, ¿ya? Entonces dice que acá tenemos una primera zona denominada zona elástica, y a partir de esto pues tenemos una zona plástica. ¿Cómo nosotros la idealizamos este modelo perfecto que estamos indicando acá al comportamiento que nosotros hemos recibido? Pues seguro que vamos a recordar nuestros dos tipos de suelos o comportamientos que hemos observado, ¿verdad? Para el primer caso, pues seguramente vamos a recordar algo así, ¿verdad? Entonces, se acomoda a este modelo. Obviamente, idealizar. Para el segundo caso, pues recordemos que teníamos los suelos tipo 2, pues en ese caso que veíamos, pues veíamos algo así, y luego venía nuevamente por acá, ¿verdad? Entonces, ambos modelos pues cumplen con este criterio de plástico perfecto, o sea, se van a alinear acá. Entonces, bueno, con esto, indicado esto, pues ya suponemos que todos estamos familiarizados con estas curvas, con estos patrones que hemos analizado. El criterio de falla, pues dice, cuando hemos definido el criterio de falla, si bien no lo hemos indicado en ese momento, pues dice que este criterio lo que hace es definir el inicio de la afluencia. ¿Desde qué punto, acá está, desde qué punto, pues inicia el comportamiento plástico? ¿Desde qué punto se da? Nosotros habíamos visto que esto se define en función a las deformaciones, ¿verdad? Fluencia, dice, es la transición del comportamiento elástico a plástico que implica deformaciones irrecuperables, algo que ya conocemos de un capítulo anterior, lo hemos revisado muy bien este comportamiento. Criterio de falla de Moore-Coulomb establecido para el campo de tensiones como con la siguiente ecuación, ¿verdad? Hemos dicho, vamos a idealizar esta curva, pues utilizando este criterio, que tenemos las ecuaciones ya conocidas. ¿Qué más podemos rescatar como definiciones? Pues algo importante. Esto es sumamente importante, les he dicho, envolvente de falla. Dentro de las envolventes de falla, pues habíamos definido los que corresponden a los suelos tipo 1, los cuales tienen la característica de iniciar en el origen, obviamente, en este eje de esfuerzo de corte y esfuerzo efectivo, ¿verdad? Y adicionalmente a eso, pues podemos indicar que la cohesión es igual a 0, y generalmente este tipo de suelos también son conocidos como suelos normalmente consolidados y que tienen un OCR igual a 1, ¿verdad? Si ampliamos un poquito más esto, pues podemos decir que inclusive los suelos que tienen un grado de sobreconsolidación relativa, pues entran dentro de este grupo, recordando este límite de 2 que habíamos mencionado, ¿verdad? Y en este caso dice, pues vamos a tener el ángulo de fusión simplemente como un valor único. Para los suelos tipo 2,
pues generalmente, no siempre son los suelos sobreconsolidados que tienen valores de OCR mayor a 2. Obviamente que tienen una cohesión ahora distinta, ¿verdad? Acá deberíamos de haber colocado este valor, a 0, ¿verdad? Distinto a 0. Y obviamente la inclinación del ángulo va a ser la que corresponde al ángulo de fricción interno, ¿verdad? Estas envolventes ya la hemos analizado, hemos aplicado el criterio de falla de Mohr-Coulomb a estas y hemos encontrado ciertas ecuaciones. Por tanto, en estos ensayos que vamos a revisar, pues de igual manera se utilizan todos estos conceptos. Estos ensayos están basados sobre esa teoría que ya hemos revisado nosotros. ¿Ya? Entonces, esa es la indicación que tenemos. Hechas esas aclaraciones, pues ahora podemos hablar del ensayo de corte directo. ¿Ya? Entonces, también en alguna bibliografía este ensayo se la conoce como ensayo o también CD, corte directo, pues eso generalmente viene por el nombre de corte directo y que además en alguna etapa del ensayo sufre una consolidación y durante todo el ensayo también se permite el drenaje del suelo. ¿Cuál es el propósito, dice, o el objetivo de este ensayo? Pues es determinar los parámetros de resistencia al corte en condiciones de consolidación y drenaje del suelo. Ya vamos a hablar de esto, entonces acá se están estableciendo todas estas condiciones. Dice, se induce el movimiento relativo en un plano determinado de falla registrando la variación de la carga de corte necesaria para una velocidad de deformación controlada y una carga normal constante. Tercer punto, dice, por cada ensayo realizado se obtiene un punto de la envolvente de falla, o sea, un punto crítico o una relación crítica entre el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante. Por tanto, para la realización de este ensayo se requiere de 3 pruebas mínimamente. ¿Ya? Entonces, con 3 ensayos, pues nosotros podemos encontrar unos resultados adecuados. Cuando hablamos de la aplicación de la carga normal constante, nos referimos a esta configuración. La carga normal pues se le va a aplicar de manera constante durante la aplicación del esfuerzo de corte. ¿Ya? Entonces, en ese caso, dice, pues ya vamos a describir con más detalle más adelante esta figura. ¿Ya? Y pues una vez que se va aplicando esto, pues lo que se va a transformar, pues es esta carga o esta fuerza se transforma en esfuerzo de corte en este plano denominado, definido que estamos observando acá. Bien, entonces ahora vamos a ver algunas consideraciones que debemos apuntar y conocer de este ensayo. Dice, es un método directo de obtención de parámetros de resistencia. Ya sabemos cuáles son esos parámetros. Dice, su ejecución es relativamente más rápida en comparación a los ensayos triaxiales. Yo diría es mucho más rápida, la verdad. ¿Ya? El tamaño de partículas utilizado en el ensayo está limitada por la altura de la caja de corte, que debe de cumplir esta relación, que no puede ser mayor a 6 veces el diámetro de las partículas del suelo, de la partícula máxima del suelo. ¿Ya? Entonces, son cosas técnicas de realización en laboratorio, no lo vamos a prestar mucha atención nosotros. Dice, sin embargo, en este caso, no se puede medir la presión de poros durante la realización de este ensayo. Es tal vez una desventaja que tenemos aquí. Por otro lado, otra desventaja, dice, el plano de falla predefinido puede no ser el de mayor debilidad, por tanto, es una incertidumbre que nos genera. Entonces, son las distintas consideraciones que debemos tener en cuenta al momento de ejecutar este ensayo. El equipo de corte directo, pues esta es una fotografía que corresponde al equipo de nuestro laboratorio. Este es el equipo de corte, pues observen acá, este equipo pues en la parte central tiene una especie de caja, en realidad este es
el contenedor de la caja de corte. Acá es donde se va a colocar la muestra de suelo, ¿verdad? Este marco que uno observa acá en esta fotografía, pues a través de este marco, pues se va a aplicar por ejemplo, la carga normal o el esfuerzo normal hacia la muestra. Ya esto obviamente se va a colocar en posición vertical y se va a aplicar ahí este esfuerzo. Noten que acá hay un conducto, obviamente una especie de una válvula, que es es una válvula que está conectada con el interior de la caja de corte, y por este conducto pues se permite que el agua circule durante la realización de todo el ensayo. ¿Ya? Es por eso que recibe el nombre inclusive de drenado, que ese nombre viene de acá, porque está drenando el agua constantemente. Utilizamos algunos equipos necesarios, por ejemplo, estos deformímetros que son instalados, por ejemplo, en esta dirección, uno en este punto, otro en este otro punto. Cada uno va a medir seguramente la deformación que va a sufrir el suelo. Por ejemplo, tiene la función de medir la deformación vertical o la deformación normal que se va a producir. Este otro pues tiene la labor de medir las deformaciones de corte o en este caso en particular pues va a ser una deformación horizontal, ¿ya? Porque la carga obviamente acá, si uno observa este elemento de acá, este es el elemento por donde se aplica la fuerza de corte, esa fuerza lateral que va a cortar a la muestra, ¿ya? Esa es la configuración. Por otro lado, requerimos instalar un anillo de carga, este accesorio, acá como se está observando en la fotografía, la cual nos va a medir a través de este dial, nos va a medir cuál es la carga que se está transmitiendo o la magnitud de esta fuerza F acá que se está transmitiendo al suelo. Entonces son esos los detalles que debemos conocer. La aplicación de esta fuerza obviamente es una variable importante también porque la velocidad de aplicación de la fuerza debe ser controlada. Y la aplicación de la fuerza, pues nosotros la programamos mediante este panel que tenemos acá, el panel de control. Nosotros podemos incorporar ahí fácilmente la velocidad que nosotros deseemos y aplicamos esa fuerza de manera constante. ¿Ya? Esas son algunas características que tal vez deberíamos conocer sobre este ensayo. Algunos materiales o accesorios adicionales, por ejemplo, este es el molde, nuestro molde de muestreador, es donde colocamos la muestra, en otras palabras, y este molde, obviamente el de nuestro laboratorio tiene esta forma, es cuadrado. Otros equipos pues seguramente tendrán una forma distinta, un diámetro, son circulares, son anillos en realidad, ¿ya? Entonces es indistinto a aquello. En este caso pues el molde es cuadrado. Esta es la caja de corte que les decía, pues una vez que nosotros formamos la muestra con estas dimensiones estándar, pues la pasamos a la caja de corte acá, y esta es la caja de corte donde pues va a sufrir, donde se va a realizar el ensayo y es más, donde vamos a aplicar las fuerzas cortantes acá. ¿Ya? Este es otro accesorio que es el distribuidor de presiones que va a ir sobre la muestra, por eso tiene la misma forma, ¿ya? Para que la carga normal se aplique a partir de este elemento y sea distribuido de manera uniforme a toda nuestra muestra. Algunas piedras porosas que son utilizadas simplemente con el afán de proteger a la muestra y que no sufran ningún cambio durante la aplicación de las fuerzas, pues son incorporados solamente a efectos de normativa, ¿ya? Para evitar algunos problemas. Y como son piedras porosas, pues permiten el paso del agua fácilmente también a través de estos elementos. Bien. Ya hablando del procedimiento, vamos a pasar un poco rápido esto, pero haciendo mención a algunos puntos específicos, ¿ya? Entonces, en estas fotografías, pues lo que estamos observando es el proceso de tallado de la muestra, donde uno va formando ya el elemento
de la muestra, ¿ya? Entonces, primeramente se genera un bloque más o menos de este tipo. Cuando ya tenemos un bloque de este tipo, pues colocamos nuestro tallador que habíamos indicado, este elemento de acá, y pues vamos desgastando poco a poco en su parte lateral con algunas herramientas, como en este caso el uso de una espátula, y generalmente se va presionando poco a poco este molde sin tratar de generar ningún cambio en el material, sin tratar de disturbar, en otras palabras, ¿ya? El material. Entonces vamos presionando de tal manera que vamos a llegar en algún momento a introducir completamente en el suelo. Y finalmente, pues vamos a quedar ya con un molde de este tipo. Entonces ya utilizando estos mismos accesorios, vamos a nivelar en ambas caras, obviamente, que la muestra, que el espécimen se tome esta forma. ¿Ya? Entonces, en este caso, las dimensiones de nuestro molde es de 60 milímetros. En este otro lado también son cuadrados, 60 por 60. ¿Ya? Y tiene una altura, o sea, esta altura de acá, del molde, pues es de 20 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con estos datos? Básicamente, pues vamos a poder conocer el volumen de suelo que se está manejando. Tenemos las dimensiones controladas, tenemos el volumen controlado. ¿Ya? Algunos datos que se realizan como cálculos adicionales para un poquito controlar las propiedades físicas del material son todos los que se indican acá, con el afán de conocer, por ejemplo, el contenido de humedad inicial de la muestra, el peso unitario del material, etc. ¿Ya? Entonces son cosas que manejamos. La limitación de este ensayo, si uno se da cuenta, dice, de acuerdo a lo que hemos anotado anteriormente, pues dice, pues va a permitir partículas con un diámetro máximo de 3.33 milímetros. Si ya tenemos suelos que tengan partículas mayores a esto, obviamente este molde ya no va a ser efectivo para nuestro ensayo, ¿no? Algunas cosas técnicas que a veces son importantes en algún momento. Bien. El ensayo consiste, o la realización del ensayo, pues está compuesto por distintas etapas, como ya hemos visto. Una primera etapa, pues consiste en la preparación de la muestra, y la segunda etapa, en realidad, corresponde a la etapa de saturación. Entonces dice que este ensayo debe ser saturado, la muestra debe ser saturada, debe ser llevado a esta condición de saturación. ¿Cómo se realiza aquello? Obviamente acá está una fotografía de la caja de corte. Colocamos la muestra en la caja de corte dentro de este soporte, las vamos a armar acá. Observen que acá ya se está aplicando el esfuerzo normal con este elemento, ya se está aplicando una cierta fuerza normal, y lo que se hace es inundar la caja de corte de agua, o sea que vamos a tener una saturación por gravedad, por así decirlo. Ya no vamos a saturar sin ninguna presión adicional, solamente va a ser por inundación. Entonces la inundamos ahí y se la deja completamente por un día. La debemos dejar ahí con el agua y la aplicación de la carga normal que nosotros estemos utilizando durante todo un día. Por eso dice acá, pues vamos a tener un día ya de saturación. Pasado este tiempo, pues pasamos a una siguiente etapa, que es la etapa de consolidación. ¿Ya? Entonces, esta etapa de consolidación, consiste en que debemos ya aplicarle, en este caso, la fuerza normal, como les había indicado, y observar cómo se deforma, acá seguramente con ayuda de este dial que tenemos acá, pues vamos a ver cómo se va deformando el material. Si hay alguna deformación, si se produce deformación rápida o la deformación es lenta. ¿Ya? Entonces, pues dice, instalamos el deformímetro, aplicamos la carga normal mediante el sistema de pesos para alcanzar un esfuerzo normal deseado. Por tanto, eso se está haciendo mediante este accesorio. Y pues procedimos con la etapa de consolidación. Y para esto tomamos las lecturas de la deformación vertical a intervalos de tiempos ya predefinidos. Entonces, eso lo realizamos al menos por 8 horas mínimamente y 24 horas en el caso general.
¿ya? Entonces ahí tenemos un segundo día de realización del ensayo. Entonces ahí dice fin del segundo día. Con esto, pues ya estaríamos listos para pasar a la etapa de corte, que es la etapa final de este ensayo. Ya, entonces acá tenemos la etapa de corte, que ya sería nuestro tercer día seguramente, ¿verdad? Entonces dice, a partir de la etapa de consolidación se determina la velocidad de corte. ¿Cómo se hace aquello? Obviamente en la etapa de consolidación lo que hacemos nosotros es encontrar una curva de esfuerzo y cambio de volumen, en realidad, o de formación. Por tanto, generalmente se nos genera una curva de este tipo, que se llama la curva de consolidación. Y a partir de esto, pues hay procedimientos o distintos procedimientos, por ejemplo, para determinar el tiempo, en realidad, de consolidación. Entonces, generalmente este gráfico se lo realiza en coordenadas de raíz del tiempo y cambio de volumen, o de formación, en realidad, pero podemos tomarlo como cambio de volumen. Bien, entonces con esto se define la velocidad de aplicación de la fuerza cortante. ¿Ya? Y por eso dice, esta velocidad es la que vamos nosotros a aplicar o vamos a inducir como esfuerzo al esfuerzo cortante. Una vez que hemos ya programado esta relación en el equipo de corte, pues iniciamos con la aplicación del corte. Y en este caso, lo que es lo que vamos a registrar, dice, y esto es importante, tomamos lecturas de desplazamiento vertical y carga cortante o la fuerza cortante para desplazamientos horizontales. Entonces, esto se los realiza hasta que la muestra llegue a la falla. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a tener, por ejemplo, esta planilla de registros que tenemos acá, donde anotamos en una primera columna las deformaciones de corte o las horizontales en este caso, que van a ser las predefinidas, ¿ya? Por lo tanto, estos ya son predefinidos. Y controlamos cuál va a ser la deformación que se genera para este mismo rango, por ejemplo, en la dirección vertical para cada lectura. Son los datos que necesitamos tomar durante la realización de este ensayo. Por otro lado, para la misma deformación horizontal debemos medir cuál es la fuerza cortante que se está produciendo, en este caso, en nuestro anillo de corte que hemos descrito. Entonces, para cada deformación nosotros tomamos las diferentes lecturas. ¿Ya? Y una vez que hemos alcanzado la falla, y generalmente esa falla se da, ya les había dicho, en un orden más o menos en este caso sería 1200, a un rango de 1200 más o menos, que corresponde a 12 milímetros más o menos de deformación. ¿Ya? Entonces, hasta ese punto tomamos todas las lecturas. Noten que acá ya hasta este punto pues ya han pasado 3 días y solamente hemos encontrado el resultado para una muestra únicamente, ¿verdad? Entonces ahora nos falta todavía pasar por otras 2 muestras adicionales. El ensayo se realiza en 3 muestras. ¿Cuál es la diferencia en realidad entre ensayo a ensayo? Pues seguramente la única variación que vamos a hacer es el incremento del esfuerzo normal. Nada más ahí cambia el procedimiento, se lo realiza de igual manera, la única variación es el incremento del esfuerzo normal. Algunas mediciones adicionales, simplemente otra vez para controlar las propiedades físicas, pues hay que ver hasta qué contenido de unidad final hemos alcanzado, o se ha alcanzado a la finalización del ensayo. Hay que ver cuál será el peso unitario al final del ensayo, etcétera, ¿verdad? Entonces acá dice, pues hay que inspeccionar también el plano de falla. Si uno observa acá, observemos en este caso, pues esta muestra ha sido cortada por la mitad, observemos en este punto, ¿verdad? Entonces toda esta parte superior pues se ha trasladado acá, la parte inferior se ha quedado de esta manera. Entonces el plano de falla pues ha quedado definido seguramente por el centro de la muestra. ¿Ya? Entonces son cosas que
se tienen en laboratorio. ¿Cuál es ahora el dato que nos interesa? Este es el punto tal vez más importante. Todo lo anterior es más procedimiento de laboratorio, que los técnicos lo manejan muy bien ese procedimiento. Pero nosotros acá debemos saber cómo vamos a interpretar esta información, cómo vamos a procesar esta información. Dice muy bien, a partir de las lecturas de laboratorio, vamos a nosotros observar las mediciones que se han obtenido. Por ejemplo, hemos dicho, vamos a tener las deformaciones horizontales ya preestablecidas, ¿verdad? En este caso creo que se ha llegado hasta 1050, o sea, 10.5 milímetros de deformación simplemente, en dos palabras, y se ha medido la deformación normal en este caso. Observen acá los distintos valores en milímetros ya de la deformación normal. Observen estos datos. Esos son los datos que nos interesan. Por otro lado, la fuerza cortante que se ha aplicado en kilonewton. ¿Ya? Entonces, tenemos estos datos para cada valor también. Estos son los resultados. Esto es lo que nos interesa. Digo, ahora, con estos datos, seguramente nosotros vamos a poder graficar y representar y obtener nuestros parámetros de resistencia al corte. Para obtener nuestros parámetros de resistencia al corte, primero necesitamos ver cuál ha sido el comportamiento del suelo bajo la aplicación de estas fuerzas cortantes. Ahora sí, aquí viene la teoría, toda la parte teórica que nosotros hemos desarrollado, hemos visto, ¿verdad? Hay que ver cómo ha reaccionado, a qué tipo de suelo le corresponderá. Nosotros no sabemos, pero ahora con estos datos seguro que sí vamos a poder identificar exactamente a qué tipo de suelo corresponde. Bien, entonces dice, ahora vamos a generar las gráficas o las respuestas al esfuerzo cortante. Ya, entonces dice, primeramente, estas nos van a definir el comportamiento del suelo. Dice, se calcula los esfuerzos normales y los esfuerzos cortantes, obviamente con el área inicial de la sección de la muestra. Si conocemos las dimensiones del espécimen, pues vamos a poder encontrar el área, ¿verdad? Conocemos la fuerza normal para el primer ensayo, sí, por tanto tenemos ya conocido el esfuerzo normal. La fuerza cortante, pues para cada una de las lecturas, pues vamos a poder determinar de igual manera. ¿Ya? Entonces aplicamos estos conceptos simplemente de esa manera y ahora sí realizamos el procesamiento. Seguro que observen esta tabla de acá, pues ya tenemos deformación horizontal o deformación de corte, deformación normal y ya en términos de esfuerzo cortante. Ahora, ¿verdad? Entonces acá tenemos aquí. Dice, en el caso de que sea un suelo tipo 1 o un suelo normalmente consolidada, pues vamos a tener unos resultados de este tipo. Noten esto, estos son resultados de laboratorio, obviamente muy parecidos a la teoría que nosotros hemos descrito, ¿verdad? ¿Qué pasa con la relación entre la deformación vertical y la deformación de corte, o desplazamiento horizontal en este caso? Al ser un suelo tipo 1, nuevamente se debe producir compresión. Por eso todo de acá está en positivo, y este otro lado está los negativos, ¿verdad? Entonces se encuentra en compresión. Este debe ser el comportamiento real para este tipo de suelo. Si observo esto en los resultados de ensayos de laboratorio, entonces digo, muy bien, estoy hablando de un suelo tipo 1. Listo, me quedo con aquello. Algunos detalles que pasan, digamos, durante la realización del ensayo, que no vamos a entrar en ese punto. ¿Ya? Entonces, obviamente, debido a la aplicación del esfuerzo normal, dice, se van a comprimir estas partículas de una condición inicial así, y van a llegar a una configuración de este tipo.
¿Ya? Entonces, bien. ¿Qué pasará si fueran los suelos tipo 2? Obviamente acá tenemos otro ejemplo, en realidad otro cuadro de ejemplos bajo el mismo criterio, pero también son resultados del laboratorio. Pues noten que acá el comportamiento es distinto, ¿verdad? Entonces, se parece mucho al teórico. Obviamente, tal vez el teórico no va a venir hasta acá, pero noten que tiende a tener ese comportamiento. Y sobre todo esto, la relación entre el desplazamiento vertical y el de corte, ¿verdad? Inicialmente, como dice la teoría, noten acá, hemos tenido una pequeña compresión y posteriormente esto ha empezado a expandirse tremendamente. Entonces, son comportamientos típicos que debemos reconocer en los ensayos de laboratorio. ¿Qué pasa? Dice, seguramente la condición inicial de las partículas se encontraba más o menos bajo esta configuración y al aplicar la carga normal o el esfuerzo de corte, pues llegamos más o menos a una configuración de este tipo. Es por eso que se tiene este comportamiento de esta cosa. Hecho esto, pues muy bien, esto corresponde a una muestra. Necesitamos reproducir estas mismas condiciones en dos muestras adicionales. Pues finalmente con estas tres especímenes o tres muestras de ensayo es posible, dice, determinar la envolvente de falla correspondiente. Y acá vamos a ver, por ejemplo, este caso que tenemos acá, que corresponde tanto a los suelos tipo 1 y a los suelos tipo 2. Para los suelos tipo 1, pues si hemos manejado distintos esfuerzos normales, por ejemplo, 1 y otro esfuerzo normal 2 por acá y un tercer esfuerzo normal 3, por ejemplo, acá, pues vamos a tener curvas de este tipo. Esto hemos observado nosotros en la parte teórica. Hemos dicho, ¿qué pasa si incrementamos el esfuerzo normal? ¿Verdad? Lo hemos analizado. Pues acá con ensayos de laboratorio se está comprobando de que eso sí se comporta de esta manera. ¿Ya? Y obviamente esto nos sirve para definir tres valores de esfuerzos cortantes críticos. En este caso, vamos a tener los tres valores acá, porque es una relación de esfuerzo de corte versus deformación de corte. Si tengo el esfuerzo normal acá definido, 1, 2 y 3, y además sé que estos esfuerzos normales máximos han sido obtenidos para estos valores, estos esfuerzos de corte han sido determinados para este nivel de esfuerzos normales, pues entonces ahora aplicamos el criterio de falla de Morculón, ¿verdad? Y el criterio de falla de Morculón que nos dice que eh, debemos encontrar el envolvente de falla como la relación o la combinación crítica de esfuerzo cortante y esfuerzo normal. Eso nos lleva a que debemos graficar la magnitud de estos valores definidos en el ensayo y estos valores obtenidos también producto del ensayo. Esos valores, por ejemplo, se acomodan acá, un punto 1, un punto 2 y un punto 3, que le corresponden a estos tres puntos. Una vez que hemos encontrado esto, pues ahora es fácil determinar, es fácil encontrar la envolvente de falla. Pues hacemos un ajuste lineal por lo que pase por los tres puntos, hacemos una regresión lineal si quieren, por los tres puntos y encontramos la envolvente de falla. En este caso, dice esta envolvente de falla, pues tiene esta ecuación aquí indicada, ¿ya? Y que seguro va a cumplir la forma del criterio que nosotros ya conocemos. Va a tener esta forma de esfuerzo de corte es igual a la cohesión más, obviamente, el esfuerzo normal efectivo, en este caso, multiplicado por la tangente del ángulo de esfuerzo normal. Y acá está esa forma. Entonces tenemos eso y conocido esto, pues podemos encontrar ahora sí la inclinación. La inclinación de esta línea pues va a ser igual al ángulo de fricción interna y si quieren acá la intersección con este eje pues va a ser igual a la cohesión efectiva. Sin embargo, noten esto y voy a aclarar.
que en la parte teórica nosotros habíamos dicho, para los solos tipo 1, esto es igual a 0. Eso es teórico. En la práctica, pues puede haber un ligero valor de la cohesión, pero la tendencia es que se va a aproximar siempre a 0. Hay que tener claro aquello, ¿ya? Entonces, única aclaración. ¿Qué pasa con los suelos tipo 2? Con los suelos tipo 2, pues vamos a tener nuevamente unas curvas. Observen estas formas de las tres curvas que corresponden nuevamente a tres niveles de esfuerzos normales diferentes. Pero en este caso, noten que vamos a poder definir dos envolventes de falla distintos. Uno que corresponde al punto máximo, a los picos, y otro que corresponde a la condición crítica. Por tanto, utilizando el mismo criterio que hemos visto hace un momento, pues utilizamos estos valores con sus respectivos valores de esfuerzo cortante acá y identificamos un envolvente de falla pico. Lo mismo hacemos para el caso crítico, al igual que en este caso, pues vamos a tener pues otro envolvente de falla denominado crítico, ¿verdad? Noten que el esfuerzo normal para este ensayo, 1, 2 y 3, pues va a ser exactamente el mismo para para ambos valores, ¿verdad? Está pasando por el mismo valor. Entonces, de esa manera, pues vamos a encontrar nuevamente la inclinación de estas rectas, pues van a ser iguales al ángulo de fricción interna del material, y la intersección con esta pues será igual a la cohesión del material, ¿verdad? Ahí tenemos esos valores. Vamos a tener una cohesión pico y una cohesión crítica, dependiendo del envolvente de falla. ¿Ya? Entonces, esa es la manera de interpretar estos resultados, ¿ya? ¿Alguna consulta hasta acá? Buenas. ¿Están todavía por ahí o se me perdieron? Sí, estamos, Inge, pero no hay dudas hasta ahora. Correcto, entonces eso me agrada, estamos Sí, siendo claros entonces. Bien, entonces acá finaliza el ensayo de corte directo. Ya, entonces ahora pues rápidamente vamos a pasar a hablar de la compresión triaxial. Ya digo rápidamente porque si ya hemos visto el ensayo de corte directo, pues en los ensayos triaxiales vamos a tratar o se trabaja de manera análoga, solo que las condiciones son distintas, nada más, esa es la única diferencia, ¿ya? Obviamente el propósito es determinar, en este caso, los parámetros de resistencia al corte, tienen el mismo objetivo. Dice, sin embargo, para esto se aplican esfuerzos en tres direcciones perpendiculares o ortogonales, que son los que hacen referencia a los esfuerzos principales. Dice, se incrementa el esfuerzo axial, en este caso, en esta dirección, hasta alcanzar la falla. Algo diferente al ensayo de corte directo, las muestras ya no son cuadradas, sino que más bien son cilíndricas, como nos está mostrando acá. Existen distintos tipos de ensayos triaxiales, CD, CU y UU, como ya hemos indicado. Dice, tiene algunas ventajas. Obviamente la condición es la más cercana a la realidad debido justamente a la aplicación de estos esfuerzos en distintas direcciones. ¿Ya? Entonces, esa es la condición. Desventaja, costo elevado, tiempo de duración. Generalmente a veces el tiempo de duración puede, dependiendo del tipo de material, puede prolongarse por 1 mes, 2 meses, hasta 3 meses en el caso crítico. Entonces, ahí estamos con una limitación tremenda. Nuevamente, para realizar este ensayo, pues debe pasar por distintas etapas: saturación, consolidación y compresión. ¿Ya? Entonces, eso en estos ensayos. ¿Cuál es la filosofía general de aplicación de los esfuerzos ortogonales de los cuales hemos indicado? Pues dice, muy bien, esta es, vamos a tener una muestra de este tipo, pues vamos a aplicar el esfuerzo principal menor sigma 3
alrededor de toda la muestra. Cuando digo alrededor, pues inclusive en la parte vertical, como se está indicando acá. Y esto, ¿qué es lo que hace esta aplicación de este esfuerzo? Pues lo que está haciendo es reproducir las condiciones naturales en las cuales se encuentra en campo. Supongamos, vamos a tener una superficie del terreno por acá. Yo he extraído esta muestra a una determinada profundidad Z, ¿verdad? Entonces, yo sé que esta muestra pues está siendo sometida a esfuerzos principales en esta dirección, en esta otra dirección, etc., ¿verdad? En todas las direcciones. En este ensayo triaxial lo que hacemos es reproducir este nivel de esfuerzos y aplicamos a través del esfuerzo principal menos, sigma 3. ¿Cómo calculamos esto? Pues fácil, seguro. Si es efectivo, pues vamos a decir, debo conocer el peso unitario del material acá. El peso unitario por Z, o Z por el peso unitario, va a ser el esfuerzo total. Y si hay nivel del agua, seguramente la voy a restar aquello y voy a obtener esa magnitud. Y ese valor la aplicamos en el ensayo triaxial. Y eso nos lleva a una condición más realista, en realidad, ¿verdad? Entonces, estamos reproduciendo una condición real. Una vez que llegamos a aplicar esta condición real, seguramente, pues se va a generar, en este caso, una reacción del agua que se encuentra al interior de aquello. Se va a generar un exceso de presión de poros. Para llegar a la falla o alcanzar la condición de falla, pues aplicamos el denominado esfuerzo desviador. En este caso, este esfuerzo desviador a veces la conocemos mejor como con esta nomenclatura, sigma sub D, ¿por cierto? Entonces, anotémonos acá, sigma sub D es el esfuerzo desviador. Perdón. Este esfuerzo desviador, denominado esfuerzo desviador, es el esfuerzo cortante, en otras palabras, que se va a aplicar a la muestra. Esa es la magnitud que tenemos que nosotros conocer para posteriormente, luego, encontrar el esfuerzo principal mayor que va a actuar en esta dirección. Por tanto, dice, el esfuerzo principal mayor va a ser igual a sigma 3, que es el esfuerzo principal menor, más la magnitud del esfuerzo desviador. Por tanto, esta ecuación es una ecuación importante que debemos ya conocer. ¿Ya? Entonces, esa es la filosofía más o menos del funcionamiento. Este esfuerzo principal menor, generalmente en este ensayo en particular, se la conoce también con el nombre de presión de cámara, se la conoce como presión de confinamiento también. Es común que encuentren estas denominaciones para este valor. Pero yo debo saber conceptualmente que este es el esfuerzo principal menor. Eso es de concepto, ¿ya? Pero en la práctica pueden encontrar también con este nombre, como presión de cámara y presión de confinamiento. Hechas estas aclaraciones, pues ahora vamos a empezar a describir un poco inicialmente el ensayo, bueno, algunos accesorios específicos. En este caso, la celda triaxial. La celda triaxial es el accesorio tal vez más importante, no más importante, muy importante hay que decirlo, para la realización de este ensayo. Esta celda triaxial pues es la que va a recibir a nuestra muestra de prueba, a nuestro espécimen, ¿ya? Entonces acá estamos observando una fotografía de del ensamblado de la muestra sobre esta celda triaxial. Notemos que esta celda triaxial tiene una especie de pistón, una barra de carga, en realidad es un pistón, es por donde se va a aplicar, en realidad en este punto se va a aplicar nuestro esfuerzo desviador que hemos definido anteriormente. Entonces, el esfuerzo desviador se va a aplicar a través de... si observamos acá esta celda triaxial, pues está encerrando en un espacio a nuestra muestra. Dentro de esta celda, de este espacio, pues se introduce agua generalmente, introducimos agua,
y pues lo que se hace a través del agua es aplicar acá la presión de la cámara, o la presión sigma 3, la que hemos estado viendo hace un momento. ¿Ya? Entonces vamos a decir ahora cómo aplicamos estas fuerzas. ¿Ya? Esta celda triaxial se encuentra en contacto, o se encuentra más bien conectado con un banco triaxial, que vamos a ver más adelante en la fotografía, pero principalmente debemos indicar estas particularidades de esta celda triaxial. Tres válvulas principales que tienen o debemos reconocer en este ensayo triaxial. Una primera válvula que corresponde a la válvula denominada válvula A, que es la conexión con este espacio que habíamos dicho que queda dentro de la celda triaxial, ¿ya? O que, o dicho de otra manera, es la conexión al control de la presión de celda. En otras palabras, esta válvula va a controlar ese valor de sigma 3 que vamos a aplicar nosotros inicialmente. Ah, muy bien, entonces si esta es la válvula que controla aquello, pues la válvula B, notemos acá, hay que saber qué controla cada una de estas válvulas. La válvula B dice que es la que controla o es la conexión al control de la contrapresión. ¿Qué significa esta contrapresión? Básicamente este conducto está directamente enlazado, observen acá, con el interior de la muestra de suelo, está conectado hacia el interior de la muestra. Noten acá este conducto, entonces esto está conectado hacia la muestra. Este conducto está solamente conectado acá hacia el espacio vacío dentro de la celda. Está en contacto con la muestra. ¿Ya? Entonces, se llama contrapresión porque nosotros vamos a medir cómo reacciona el suelo al interior cuando se aplica un determinado esfuerzo en la celda. Ya esa es la labor de esto. Por otro lado, la tercera válvula importante, que es la válvula C, dice esta válvula C, pues es la conexión también con el suelo, está directamente relacionado conectado con la muestra de suelo. ¿Y para qué? ¿Cuál es la función? La función de esta válvula es la de medir la presión de poros. En este caso, este ensayo pues tiene esa ventaja de medir la variación de la presión de poros en todo momento. Entonces, es un ensayo completo, por así decirlo. Controlamos el nivel de esfuerzos a la cual se somete el suelo, controlamos cómo reacciona el suelo en su interior y controlamos la presión de poros generada igual al interior de la muestra. ¿Ya? Entonces, y por otro lado, pues vamos a controlar el esfuerzo cortante o el esfuerzo desviador en este caso. Un ensayo sumamente completo. ¿Ya? Simplemente para aclarar, acuérdense de estos denominativos, válvula A, B, C y que controla cada uno de estos. Bien, este es el banco triaxial de que les decía, pues ¿qué nos sirve? Básicamente es como el panel principal de control. A partir de este banco triaxial nosotros controlamos el nivel de esfuerzos que se le va a aplicar en la celda, medimos en realidad cuánto es la contrapresión que se está produciendo y seguramente adicionalmente a esto vamos a medir la presión de poros también con ayuda o incorporando un computador adicional. Entonces, ahí está esta descripción, esto también corresponde al laboratorio de geotecnia de nuestra universidad. ¿Ya? Este es el banco triaxial. Adicionalmente, se requiere de una prensa, en este caso es una prensa de carga axial, obviamente a la cual también se le va a poder aplicar una velocidad de corte controlada a través de este panel de corte. Ya, entonces, para medir este esfuerzo desviador nuevamente, pues tenemos nosotros entonces acá nuevamente el anillo de carga. El anillo de carga con su deformímetro que nos va a medir en términos generales nuestro esfuerzo cortante que vamos a aplicar a la muestra. ¿Ya? Asimismo, podemos incorporar en este caso un deformímetro adicional
que nos va a medir cuál va a ser la deformación que se va a producir en esa dirección. Aunque en realidad, en este caso, pues el equipo ya cuenta internamente con el control de aquello, pero siempre en la práctica es necesario tener incorporado este deformímetro adicional. Bien, entonces ya descrito los equipos necesarios, pues vamos a pasar a describir rápidamente algunos accesorios a utilizar. Nuevamente necesitamos un muestrador, balanzas, deformímetros, anillos de carga, algunas piedras porosas, distribuidor de presiones, algunos drenes en caso de que sea necesario y sobre todo la membrana. La membrana es importante porque esta membrana protege a la muestra en realidad, ya protege a la muestra del contacto con la celda triaxial directamente. Entonces, siempre se instala esto, es importante. Preparación de la muestra, pues nuevamente hay algunos requerimientos técnicos que no vamos a entrar al detalle, son más técnicos de laboratorio que deben de cumplirse. ¿Ya? Entonces, sin embargo, ya vemos acá el ensamblado de la muestra en la celda triaxial. Observemos, acá está la membrana que está protegiendo la muestra de suelo. Ya está en contacto con el pistón, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un poco más, tal vez esquemáticamente, este ensamblado de la muestra. Acá tenemos la ubicación de los distintos accesorios que hemos mencionado, las piedras porosas, los anillos de seguridad que están acá, la membrana látex que se utiliza, alguna vez se utilizan unos drenes con el afán de conseguir una saturación mucho más rápida, etcétera, ¿verdad? El distribuidor de presiones que se encuentra acá. Acá están los orificios, por ejemplo, los conductos que conectan, por ejemplo, la válvula B, que se conecta con el interior de la muestra, la otra válvula que está conectada directamente para medir la presión de poros, etc. ¿Verdad? Y el orificio que mide o que controla la presión de celda, ¿verdad? O la válvula A. Entonces aquí está la válvula A, la válvula B, la válvula C que está en contacto con la muestra. Entonces son los tres conductos que hemos descrito. Bien, vamos a empezar rápidamente, ya esto en la parte final de este procedimiento. Vamos a empezar después del ensamblado con la etapa de saturación. Ya entonces debemos pasar por una primera etapa de saturación. Dice para verificar la condición de saturación de la muestra, pues debemos incorporar el uso de este parámetro B, denominado parámetro B de Skenton. ¿Ya? Entonces, este va a ser nuestro parámetro que nos va a servir de control para saber si el suelo está saturado o no está saturado. Condición inicial del ensayo triaxial es de que la muestra se encuentre siempre en una condición saturada, condición crítica. ¿Ya? Entonces, por eso es necesario pasar por esta primera etapa. ¿Cómo se consigue esto? Dice, pues para conseguir esto se debe realizar el siguiente procedimiento. Dice, se aplica incrementos sucesivos de presión de confinamiento o sigma 3 y contrapresión, que la hemos denominado como sigma sub B, pero en realidad esta es la contrapresión que nosotros vamos a controlar, ¿ya? Se mide, dice, el incremento de presión de poros durante esta etapa y obteniendo este valor, pues voy a poder encontrar el parámetro B, que es mi nivel de control. Este parámetro B tiene o es igual, más bien, a la diferencia en la presión de poros dividido entre el incremento de esfuerzos que se está aplicando en el ensayo. Este incremento de esfuerzos generalmente es predefinido antes de realizar el ensayo. Y generalmente esto se la define como un valor de 20. Generalmente, ¿ya? Pero de 20 kilopascales. Entonces, este valor ya es un valor constante, ya por así decirlo. Entonces, la única variable en este caso será cuánto varía la presión de poros.
Acá este cuadro pues nos describe de manera práctica el procedimiento de la etapa de saturación. ¿Ya? Entonces, dice, una vez que que esta relación me dé o que tienda a 1, se acerque a 1, pues el suelo va a estar saturado. Dice, esta etapa es la más larga del ensayo, que puede durar inclusive hasta un mes, dependiendo el tipo de material. Porque acá debemos garantizar en realidad de que el suelo esté saturado. ¿Cómo conseguimos esto? Pues observemos acá, vamos a describir rápidamente este cuadro de acá. Dice, empezamos con una presión de celda igual a 0, sería mi condición inicial, ¿verdad? Estaríamos en una condición, eh, perdón, inicial, ya estamos en una condición inicial. Por tanto, no hay ninguna presión en la celda que hayamos aplicado, la contrapresión se mantiene en 0, no está reaccionando en lo absoluto nada, y dice ahora, pues la presión de poros seguramente en estas condiciones es igual a 0, no hay ninguna actividad, una condición inicial. Luego dice, ahora sí aplicamos este procedimiento que se nos describe y nos dice, voy a incrementar 20 kilopascales. Por eso les decía, este incremento a veces es ya predefinido, como en este caso es de 20. Aplicamos ese incremento de 20 kilopascales y pues la contrapresión la vamos a todavía mantener cerrada. La válvula B en este caso, esa válvula B, ese conducto, pues la mantenemos cerrada. ¿Ya? Entonces, por tanto, no se mide nada acá en esta condición. Pero, sin embargo, debido a la aplicación de este esfuerzo, pues seguramente el agua presente en el interior de la muestra ya presenta un cierto valor de presión de poros que es medido en el ensayo. Entonces, con este valor, pues para mí esto llegaría a ser mi condición final, ¿verdad? Mi condición final. Por tanto, si tengo mi condición final, ahora voy a decir, puedo determinar entonces cuál es la variación de la presión de poros en relación a la condición final. Entonces digo, pues delta U yo sé que es igual a la presión de poros final menos la inicial. Por tanto digo 1.82 menos 0, pues me reproduce los 1.82. Si ya tengo este delta 1 y tengo el incremento predefinido que es de 20, pues utilizo esta ecuación y observo qué valor tengo. En este caso dice este es un valor de 0.09. Entonces, ¿qué me indica esto? Está lejos de 1, por tanto, hay que saturar esta muestra. Y para saturar la muestra, ¿qué debo hacer? Debo ingresar agua hacia la muestra. ¿Cuál es el conducto que está en contacto con la muestra? Justamente la válvula de la contrapresión. Por tanto, digo, manteniendo constante todavía esta aplicación del esfuerzo en la celda, o sigma 3, pues ahora voy a ingresar agua hacia la muestra con una presión de 10 kilopascales. Esta relación entre este valor y este valor siempre debe ser, o esta diferencia más bien, debe ser de 10 kilopascales siempre. Porque si igualáramos esta presión a esta presión, pues seguramente la muestra quedaría disturbada, estaríamos rompiendo sus propiedades originales, por tanto no debemos llegar a esa condición. Por eso es que siempre debe haber una diferencia entre esta presión de celdas y la presión y la contrapresión de 10 kilopascales. Con esto, pues notamos que la presión de poros obviamente va a subir porque estamos incrementando agua, ¿verdad? Entonces, si hemos incrementado agua, pues tenemos un valor de 9.85 en este caso. No medimos ninguna diferencia todavía, porque ahora pasaría a ser nuevamente nuestra condición inicial. Estamos iniciando acá. Ahora, como el procedimiento me dice debo aplicar un incremento adicional, pues digo, muy bien, ahora que he ingresado agua, debo controlar nuevamente cuál es el grado de saturación. En ese caso, dice, para controlar ese grado de saturación, debo generar nuevamente un incremento adicional en la presión de celda
incrementando 20 kilopascales a lo que ya di. Entonces acá tenemos esos 20 kilopascales, las sumamos acá, van a ser 40 kilopascales. En este caso cerramos nuevamente la válvula B, ya no permitimos el drenaje, lo cerramos, lo aislamos, y en este punto pues seguramente la presión de poros por este incremento de 20 kilopascales va a crecer nuevamente. Ya ha crecido a 13.2. Nuevamente ahora con este valor, haciendo la diferencia entre estos dos valores, pues encontramos que la diferencia es de 3.35. Reemplazamos en esta ecuación y nuevamente tenemos que la relación es de 0.17. Noten que ha subido algo, pero no se acerca todavía a 1. ¿Qué significa? Debo repetir el procedimiento. Y así repito ese procedimiento como he descrito. Mantengo en 40 inicialmente acá para la condición inicial e ingreso agua nuevamente. ¿Cómo ingreso el agua? Con 10 kilopascales menos que la presión de celda. Entonces por eso aparece el 30 acá. En este caso la presión de poros nuevamente se encuentra, ya toma un valor de 30.2. Y cuando este valor ya sea constante, pues nuevamente realizo otro incremento en la presión de celdas de 20 kilopascales adicionales. Nuevamente aplicamos este es 20 acá, 60. Cerramos la válvula B y controlamos la presión de poros. Dice, llega hasta un valor de 36. Hacemos la diferencia nuevamente 36 menos 30 y tengo un valor de 5.9. ¿Cuánto tengo en valor en el parámetro B? 0.3. Cada vez va subiendo un poco más y acercándose a 0, pero seguramente falta todavía y el procedimiento debe ser repetido bajo esta configuración. Una vez que hemos alcanzado o se acerca en realidad a este valor de 0. Perdón, a este valor de 1, y en la práctica dice a veces se acepta un valor de 0.97. Entonces se acepta en la práctica cuando ya tengamos este valor, pues puede ser aceptado como ya una condición saturada. Una vez que hemos concluido y hemos terminado este procedimiento, pues recién pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa de consolidación. ¿Ya? Entonces, sin embargo, pues la verdad nos ha ganado ya el tiempo, estamos un tiempo ya muy limitado y pues vamos a quedar acá el día de hoy y mañana vamos a continuar a partir de este punto. Claro, si tienen algún